Renovamos la sesión por las honorables diputadas y diputados requirentes. Expone la abogada Ángela Vivanco. Tiene la palabra, hasta por 60 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, vengo a alegar en representación de los 36 diputados que, representando más de un cuarto de la Cámara, han requerido en contra del proyecto que nos ocupa por numerosas situaciones asociadas con sus preceptos que se consideran inconstitucionales y que en consecuencia se ha requerido y solicitado a este excelentísimo tribunal para que acoja estas observaciones de constitucionalidad y, por cierto, así las comparta. Quisiera, en primer lugar, antes de partir con la exposición más netamente jurídica, hacer un comentario, su señoría excelentísima, que me parece importante, dado que tanto durante la tramitación del proyecto como también durante el periodo previo de audiencias públicas, se ha tocado repetidamente la idea, que a mi juicio es errónea, de que de alguna manera este proyecto consagraría finalmente derechos de las mujeres y, por el contrario, quienes están contra el proyecto y solicitan su inconstitucionalidad estarían contra los derechos de las mujeres o contra las mujeres como género. Sobre esto, además de la evidencia que soy la única que alega mujer y que además soy madre, quisiera enfatizar que en absoluto nuestro requerimiento ha considerado que las mujeres no tengan derechos, que las mujeres merecen un trato peyorativo o que las mujeres deben ser olvidadas y de alguna manera deben ser consideradas inferiores en derechos y en dignidad al hijo que esperan. Afortunadamente, nuestro sistema constitucional ha evolucionado muy favorablemente a la no discriminación arbitraria, particularmente en razón del sexo y del género. Afortunadamente, se han dictado numerosas normas que protegen a la mujer y se ha reconocido su condición de madre, su condición que muchas veces implica vulnerabilidad, y se han dictado muchísimas normas en su protección, cosa que yo celebro. Y en consecuencia, lo que hoy se discute aquí, por cierto, no es si las mujeres tenemos derechos o libertades o si tenemos dignidad, cosa que parece obvia a todos quienes participan en un régimen democrático constitucional, sino si en definitiva esa situación jurídica de las mujeres significa desconocer otra situación jurídica paralela, que es la del hijo que esperan. Y allí es donde se produce el problema y no se trata de despojar a las mujeres de nada, ni tampoco se trata de considerar que ese hijo que esperan, que puede ser un embrión, que puede ser un feto o un niño ya que está por nacer, carece de derechos. Ahí es donde está la cuestión. Y de ese punto de vista también, como un segundo comentario, quisiera decir que evidentemente las situaciones que se han tratado durante la tramitación del proyecto y en las audiencias públicas son situaciones que no pueden sino conmovernos a todos, no solamente por solidaridad de género, sino en general también a los hombres, en el sentido de que muchas veces hay mujeres que han vivido su embarazo en abandono, que han sido forzadas o a gestar o a abortar, que han sido víctimas de violaciones y vulneraciones diversas y que no han encontrado en el Estado de Chile o en el sistema o en la red social apoyo, compañía, acogimiento necesario para superar esas tremendas decisiones. Y en consecuencia no se trata aquí de considerar que porque se proteja la vida humana, la mujer debe quedar a su suerte frente a un embarazo ya sea de riesgo, a un embarazo que va a terminar en que un hijo muera o a un embarazo provocado por la tremenda vulneración y el tremendo abuso que es una violación o un abuso sexual. En consecuencia, el conmovernos por la situación de la mujer demanda soluciones. Y lo que estamos revisando acá es si el modo, la forma, la construcción propuesta en este proyecto es la solución debida dentro del Estado de Derecho y de acuerdo al sistema constitucional que a todos nos rige. No es que no deba haber soluciones y hacerse cargo de la situación de la mujer, cosa que me parece muy importante, porque en absoluto la Constitución se puede transformar en un instrumento filoso que corte sin hacer caso de las situaciones, de los dolores y de los padecimientos de las personas. Por el contrario, ¿no? La Constitución debe ser el escenario de la solidaridad, pero no la solidaridad con desprecio de unos en lugar de otros, sino procurando armonizar todo lo que se pueda y hacer un gran esfuerzo en hacer esa armonía que no siempre estamos dispuestos a hacerla. Dicho lo anterior,
quisiera en primer término tratar la situación general del proyecto que nos ocupa y que se refleja en numerosas disposiciones de él, asociado con el trasfondo que este proyecto tiene en cuanto a la negación de estatus de titular de derechos humanos al nasciturus. Ya se ha dicho que aquí hay una discusión importante que ha tomado tanto discusiones de la Comisión de Estudios de la Constitución y otras, en el sentido de si, en definitiva, el que está por nacer debe considerarse o no persona, considerando persona no como una entelequia filosófica o moral, sino que considerando persona como un sinónimo de ser titular de derechos fundamentales, porque ese es el modo en que cada uno de los preceptos de la Constitución tratan la palabra persona. Preceptos de la Constitución no hablan de la persona en razón de su capacidad relacional, en razón de su actividad jurídica, en razón de la posibilidad de intervenir en los asuntos negocios públicos, y tampoco habla la Constitución de la persona en el sentido del régimen de existencia legal de la persona en que lo hace el Código Civil, que hace referencia a bienes, sucesiones y otras materias propias del Código Civil, sino que cuando la Constitución habla de persona, habla del titular de derechos. Y eso es lo que siempre quiso decir, y eso se reiteró incluso en las reformas posteriores, no en el tiempo del inicio de la vigencia de la Constitución, sino posteriores, en que precisamente se tocó la palabra persona, que es invocada en numerosas oportunidades por la Carta Fundamental. Sin embargo, pese a lo que estoy diciendo, ha habido podríamos decir, un gran interés, un gran debate en relación a que las personas no serían todos los seres humanos, sino que serían algunos seres humanos, ¿no? Y esto evidentemente tiene un efecto que aplica directamente sobre el marco de protección de la Constitución, porque si la Constitución ha considerado persona como titular de derechos, carecer o despojar a un sujeto de la especie humana de la calidad de persona no es un asunto filosófico, sino que es un asunto jurídico, porque en definitiva se dice, a la vez que yo despojo a ese individuo de la calidad de persona, lo despojo de la titularidad de los derechos y lo dejo reducido a una situación inferior que vamos a ver enseguida. Ahora, ¿qué es lo que se ha dicho en esto? Se han establecido, de acuerdo a las distintas citas, informes, intervenciones, distintos criterios que podrían servir para considerar a un sujeto persona, pero sin embargo son criterios que no necesariamente son compatibles. Luego, el ser persona, que ha quedado claro, es el titular de derechos, pero quienes pueden acceder a ese estatus en esta discusión no ha quedado tan claro como parece. Hay quienes han dicho que para ser persona se requiere capacidad de ejercicio de derechos y conciencia mínima que acerque al sujeto a la agencia moral. O sea, eso tiene un alto estándar de exigencia, porque incluso hay sujetos que podrían estar nacidos y no llegar nunca a esa condición. Para otros, la condición de persona es haber nacido, tomando, ¿no es cierto?, el tema de la existencia legal del Código Civil. Para otros, como se menciona en principio en el caso Artavia Murillo, se exige para ser persona no solamente ser concebido, no solo la concepción, sino haberse implantado, porque allí se podría tener un desarrollo posterior. Consecuencia, los embriones in vitro no serían personas, ¿no? Y entonces es interesante, por ejemplo, preguntarnos por qué en la ley 20.120 se prohíbe destruir embriones in vitro, ¿no?, con fines de obtener células troncales, que es un fin científico interesante, valioso, pero sin embargo se prohíbe. ¿Cuál es la razón de esa prohibición? Para otros, el sujeto sería más persona a medida que goza de más desarrollo, o sea, sería un tema incremental del punto de vista de la calidad de persona, lo cual es curioso porque sería un incremento en la posibilidad de ser titular. No se sabe cuándo ese incremento llegaría a concretarse. Y para otros, incluso, la calidad de persona implica ser cooptado en la sociedad, es decir, ser deseado por la sociedad. En argumentos como, por ejemplo, lo hace el bioeticista Peter Singer, que es un hombre famoso desde el punto de vista del cuestionamiento del tema de la protección de la vida humana. De ese punto de vista, no hay un solo criterio sobre cómo se ingresaría a esta calidad de persona y, efectivamente, como ya se ha dicho en los alegatos anteriores, la Constitución nunca cuestionó que la calidad de persona
tuviera asociada, amarrada a alguna de estas condiciones. Jamás se hizo ese planteamiento, ni siquiera en aquellos que dentro de la discusión de las actas comentaron la posibilidad de que no se penalizaran ciertos tipos de aborto. Nunca se dijo por ninguno de ellos que la razón de aquello sería que el individuo de la especie humana no sería persona y que en consecuencia su vida sería disponible. Nunca se cuestionó la calidad de persona y siempre se entendió como sinónimo de la pertenencia a la especie humana. Distinto es si esa persona que tiene una vida dependiente, que está en gestación, puede ejercer la plenitud de los derechos o solo algunos, porque como es obvio, del punto de vista de la materialidad, muchos derechos no los puede ejercer. Pero esto no tiene que ver con si pertenece a la titularidad o no, tiene que ver con su condición de dependencia. Misma dependencia que puede tener un sujeto nacido, pero que tiene una situación que le impide el ejercicio directo de los derechos. En consecuencia, no es privativo de la vida dependiente o de la vida en gestación. De ese punto de vista, obviamente que ser persona implica la posibilidad de gozar de derechos, no todos, por cierto, se podrán ejercer en todas las circunstancias. Y una cosa tan importante como lo anterior es que no solamente se da o se asocia a ello el reconocimiento de estos derechos, sino la efectiva protección de la Constitución y, en consecuencia, de todo el aparataje estatal respecto de ese sujeto de derechos. La Constitución se vuelca protegiendo a aquel que es titular de los derechos en aquellos en que es dable protegerlo, en otras palabras, en aquellos en que existe esa posibilidad. Y esa posibilidad respecto del nascituro fundamentalmente aplica a la protección del derecho a la vida, porque, como decíamos antes, es una vida dependiente y, en consecuencia, lo que hay que asegurar es que esa situación que es de suyo frágil, de suyo delicada, no sea vulnerada desde el punto de vista de cualquier tipo de agresión o incluso del punto de vista de la negligencia médica. El ser o no persona tiene un contenido práctico. Si un sujeto de la especie humana no es persona, significa que no puede discriminársele, porque la discriminación aplica en el trato que se da a las personas respecto de una determinada materia y, en consecuencia, vulnera la igualdad ante la ley de aquellos a quienes les sería aplicable. Si el individuo no es persona, no puede ser discriminado y, en consecuencia, podemos darle el trato que más o menos deseemos, porque nunca va a haber la posibilidad de discriminación. Tampoco podrá ser víctima de atentados, porque para ser víctima hay que tener una calidad de sujeto o titular de derecho. Yo no puedo ser víctima siendo simplemente un interés protegido. El interés protegido podrá generar situaciones infraccionales, pero no la calidad de víctima. En el alegato anterior se recordó, cosa que nosotros mencionamos en nuestro requerimiento, que específicamente un documento señero de derechos humanos, como fue el documento emanado de la Comisión Rettig, consideró víctimas de agentes del Estado no solamente a las mujeres que habían precisamente padecido en cuanto a su vida respecto de ellas mismas, sino también cuando estaban embarazadas se consideró víctima a sus hijos. Las víctimas, evidentemente, son sujetos de derechos. Gozar, por cierto, de protección constitucional requiere la titularidad de los derechos, merecer un trato digno, recibir incluso un trato misericordioso al momento de la muerte. Como ya se ha mencionado acá y volveremos sobre eso, este proyecto no tiene ninguna consideración desde el punto de vista del momento de la muerte del individuo que va a ser abortado, sea que esta muerte se produzca como consecuencia de la patología que padece o sea como consecuencia de la maniobra abortiva de la que ha sido objeto. No hay ninguna consideración a este respecto, del punto de vista de la misericordia. Las no personas, entonces, cuentan exclusivamente como un interés legalmente protegido y como se evidencia en este proyecto, el ser un, entre comillas, interés legalmente protegido implica una protección muy baja, por no decir ninguna. Hay quienes podrán decir, y de hecho se ha mencionado, que esta protección baja se correspondería a que estamos solo en este proyecto hablando de 3 causales, que son todas trágicas y graves, y que en consecuencia esto significaría un espacio bastante reducido de desprotección, porque todo el resto de los que están por nacer no sufrirían ese trato desprotegido o desmerecido porque no se encontrarían en estas causales. Sobre eso 2 menciones que me parece importante. Primero,
y vamos también a volver sobre ello. Las causales no son tan estrictas como parecen. La redacción de ellas no se cierra sobre sí misma, es una redacción que sí insinúa situaciones graves, pero que no las cierra y en consecuencia deja abierta a posibilidades que no necesariamente están dentro de esas causales. Si eso se produce por un error técnico o por un intencionado lenguaje abierto, no es tema precisamente de este alegato porque nosotros no queremos atribuir intenciones, pero el producto final del proyecto de ley que hoy está sometido a este excelentísimo tribunal no es de causales cerradas y consecuencia que uno podría decir son solo esas y no hay ninguna otra posibilidad de situaciones que lleguen a quedar inmersas en ellas. Eso por una parte. Y como un segundo comentario sobre esto de que serían solo ciertas situaciones y en consecuencia este interés legal estaría protegido en su mayoría y desprotegido en su minoría, la realidad es que cuando se habla de la vida humana, porque aquí no hay discusión sobre que hay vida humana, no estamos discutiendo la posibilidad de que un embrión sea humano o no y que esté vivo o no, pues si no está vivo deja de tener sentido esta normativa. Cuando estamos hablando de vida humana, el tema de la desprotección no tiene que ver con el número de casos, tiene que ver con la entidad de la desprotección. Y en consecuencia, aunque sean 3 causales o fueran 5, el hecho es que en esas figuras se está produciendo una desprotección mayor, de gran envergadura. Y esa desprotección es tanto resultado del pensamiento que hay detrás de este proyecto de ley, que es un pensamiento que excluye al nasciturus del punto de vista de la preocupación por él, como también del punto de vista de lo que acabamos de decir, en el sentido que es un proyecto que se construye no solo para despenalizar estas figuras, sino para transformarlas en una prestación. Y esa prestación demanda ciertos costos desde el punto de vista de la protección o no protección del nasciturus. Por cierto, así como hay diversas tesis sobre cuál habría de ser la persona o cuáles son los requisitos que yo debo cumplir para ser persona, que son muy variables y depende a quién le pregunte, del mismo modo tampoco se define cuáles son los límites, los parámetros, el marco que debiéramos nosotros entender y aplicar respecto del interés legítimo que habría sobre la vida humana cuando no se es persona. ¿Quién es el titular de ese interés? ¿Es el colectivo? Podríamos decir que es el colectivo, puesto que no puede ser el mismo sujeto, ya que no es titular, el mismo, ¿no? ¿Cómo más vamos a hablar de un interés de un sujeto que no es titular? ¿Cuál interés? No podría el mismo, ¿cierto?, tener un interés. Consecuencia es un interés del colectivo, sería un interés general de todos nosotros en proteger la vida humana en gestación. Si esto es así, tenemos que plantearnos evidentemente si esto tiene algún límite o parámetro. ¿Qué tanto interés? Mayor interés si la gestación es mayor, mayor interés si el sujeto tiene probabilidades de sobrevivir o no, mayor interés si el sujeto ha sido consecuencia de una relación sexual consentida o no consentida. Ese tema nunca queda claro porque se descarta de inicio. Y en consecuencia, qué tan interés y hasta dónde llega el interés no queda en absoluto claro. Del modo en que el proyecto se nos presenta, nosotros podríamos válidamente entender que el interés tiene que ver con la protección de la vida humana en la medida que el legislador así lo decida, en los casos que el legislador así lo decida, o contrario censo en los casos que no decida desproteger expresamente, y del modo que el legislador decida. O sea, sería un interés de todos nosotros, pero entregado íntegramente a una decisión del legislador. No habría ninguna posibilidad de nosotros de instruir, limitar, condicionar a ese desarrollo que el legislador va posteriormente a hacer. Ahora, si además combinamos a lo anterior la idea de que el mismo proyecto maneja parámetros distintos, también nos tenemos que preguntar qué es lo que pasa con las personas o con los intereses legítimamente protegidos desde el punto de vista de la vida humana. Porque, Su Señoría Excelentísima, la tercera causal, la causal asociada con violación, está demarcada por un manejo de plazos que existe en otras legislaciones, pero que no existe para las restantes 2 causales. En consecuencia, en esa tendríamos una cierta presunción de que a las 12 semanas
o a las 14, porque el criterio de protección variaría según la madre, no según el que se está gestando, sino según la madre, ¿no es cierto?, no tendríamos protección. Posteriormente a las 12 o a las 14 semanas sí tendríamos protección. Pero en los otros dos casos, en que en definitiva no existen plazos, no están sujetos a plazos, al parecer no existiría protección alguna si yo me encuentro en alguna de las dos causales. Es decir, si yo me encuentro como parte, como miembro de un embarazo en que se ha producido riesgo vital de la madre, o si yo me encuentro en una situación de embarazo en que sin haber riesgo vital de la madre, se considera, ¿no es cierto?, una imposición supererogatoria que se geste a un hijo que tiene un diagnóstico de padecer una patología letal. En consecuencia, de ese punto de vista, esto deja bastantes vacíos, deja bastantes líneas abiertas respecto de hasta dónde, hasta cuándo, cuáles son las razones de fondo. Por cierto, el proyecto mismo no se preocupó mayormente de aclararnos lo que yo estoy planteando, porque el proyecto mismo partió por decir, considerando que aquí hay vida humana y considerando que hay autonomía y derechos de la mujer, frente a bienes inconmensurables, vamos a optar por la autonomía de la mujer y vamos a desarrollar toda esta situación prestacional asociada con tres causales, mirando a la autonomía de la mujer. Bueno, cuando uno hace un descarte de esa naturaleza, y uno dice frente a bienes inconmensurables, yo voy a optar por este y voy a dejar en el camino o voy a dejar atrás los demás, evidentemente que se ahorra varias cosas. En primer lugar, se ahorra decir cuáles fueron sus motivaciones, porque en el fondo uno solamente está fundando en aquello que uno considera más importante, pero no se hace cargo del eventual daño o la eventual desprotección de los otros bienes, ¿no? Cuando yo digo esto me parece bien por tales razones, porque sirve este interés, porque evita lo supererogatorio, etcétera, está muy bien en una mitad de la luna, pero en la otra mitad no se dice qué es lo que pasa al otro lado, ¿no es cierto?, con este interés o con este derecho de titular a la vida, porque ese tema no se toca, ese tema se omite, ¿no? Y eso es bastante complejo porque, como también se dijo en los alegatos anteriores, como las causales son abiertas y además dependen hasta cierto punto de diagnósticos médicos que pueden ser más acertados o menos acertados, el proyecto, por ejemplo, no se hace cargo de qué es lo que sucede si la causal 2 falla y el sujeto no es inviable. Solamente dice que en tal caso habrá que prestarle cuidados paliativos. Bueno, una pregunta interesante es decir, ¿solo se le prestan cuidados paliativos si efectivamente tiene la patología de inviabilidad fetal o ya de inviabilidad, porque ya está nacido? Y en definitiva nace vivo pero morirá pronto. Entonces, ¿le daremos cuidados paliativos o le damos solo cuidados paliativos porque ya operó la causal, independientemente de las condiciones en que ese sujeto nazca? En el caso de la causal 1 no se dice absolutamente nada y en consecuencia no sabemos si ahí o procederán cuidados paliativos, procederán terapias si es del caso, etcétera. Porque evidentemente las situaciones de riesgo vital de la madre a veces también son situaciones de riesgo vital del hijo y en consecuencia es probable que ambos dos estén transitando por una situación compleja desde el punto de vista de su vida y que la intervención pueda evitarlo respecto de los dos o no hacerlo. Ya vamos a explicar la diferencia con el voluntario indirecto que se produce en esta causal. Bueno, como en definitiva el proyecto no precisa nada de lo que acabo de decir, entonces quedan abiertas esas situaciones, ¿no es cierto? Y del punto de vista de la protección de la vida, es una protección de la vida totalmente difusa, feble, que no tiene ninguna determinación y que además tampoco tiene reglas científicas claras desde el punto de vista de su aplicación. Efectivamente se exigen diagnósticos, en un caso 2 de especialistas, en otro caso 1. Pero el punto está en que si comparamos, como lo hizo la excelentísima señora Presidenta de la República, el diagnóstico de la causal 2, por ejemplo, con la determinación de muerte cerebral, en la determinación de muerte cerebral se dan
los parámetros científicos para determinarla. O sea, aparte de que uno diga tiene que ser certificado médicamente por 2 expertos, además uno dice, con estas condiciones, estos son los exámenes a los que se va a someter. En este otro caso no existe esa relación. Y en consecuencia, la situación queda extremadamente abierta, con todo lo grave que eso significa. Del punto de vista jurídico, es interesante plantearnos qué es un sujeto en gestación si no es persona. Ya dijimos que podríamos considerarlo un interés, pero es un interés que está alojado en otra parte, que está alojado, por ejemplo, en el colectivo. Pero respecto del sujeto mismo, dado que, como ya lo mencionaba el profesor Fernández, hay numerosa legislación que protege su vida y además se prohíben ciertas conductas respecto incluso a embriones in vitro. ¿Qué es el sujeto humano que no es considerado persona? Fíjense que ha habido, Su Señoría Excelentísima, una gran discusión en Europa y en otros países acerca de cuál sería el estatus necesario para dar protección a los animales, puesto que en el derecho civil clásico los animales son tratados como cosas semovientes, ¿no? O sea, son iguales que los sillones o los televisores, solo que se mueven por sí mismos, ¿no? Y como es obvio, y esto viene de hace 200 años, hubo un planteamiento interesante en un momento post-filosofía cartesiana en que se planteó y se dijo la razón de tratarlos distintos es que no razonan. Entonces, uno de los autores que intervino en este debate dijo, el asunto no es si razonan, el asunto es si sufren. Y dada esa situación, que por cierto yo comparto, porque es una realidad, ¿no es cierto?, que nos acerca a los animales, ¿no?, se ha establecido en numerosos países que los animales sean reconocidos como seres sintientes, pero siempre siguen sometidos al estatuto de la propiedad, o sea, siguen siendo cosas, pero en una categoría superior a las cosas comunes y corrientes, y son seres sintientes. ¿Podríamos nosotros aplicarle al embrión humano la categoría de ser sintiente al menos? Porque fíjense que somos capaces de reconocerlo en los animales. Tenemos 3 leyes que prohíben el maltrato animal en Chile, una dentro del mismo Código Penal y 2 especiales, particularmente recién tramitada, aprobada y publicada la ley que se le llama Cholito, de tenencia responsable. Si nosotros somos capaces de haber avanzado en estimar que los animales son seres sintientes y en consecuencia en considerar que es una arbitrariedad y un abuso que sufran y que se les someta a tratamientos crueles, ¿por qué entonces no podemos cuando menos considerar que el embrión humano es un ser sintiente y en consecuencia imponernos el deber de asegurarnos que en un proyecto como este se toque ese tema y se considere, más aún si lo consideramos persona? Sin embargo, la realidad de este proyecto es que estas no personas o intereses, entre comillas, carecen totalmente de estatuto. No hay ningún mandato a provocarles el menor sufrimiento posible, no hay ninguna distinción del punto de vista de la disposición de la vida entre el sujeto que se le va a considerar de alguna manera partícipe de un delito en el que fue gestado con un individuo que está en una situación distinta, salvo los plazos. Y en definitiva se considera, como lo decía antes, preferente la autonomía de su madre, con una salvedad, porque siempre pasa lo mismo. En los numerosos proyectos de contenido biojurídico, y por cierto muchas veces que llegan a leyes, en que se hace referencia a que el gran quid, el core del asunto, es la autonomía, la capacidad de decisión, que evidentemente aquí se privilegia, porque estamos hablando de interrupción voluntaria del embarazo, siempre hay alguna salida que no tiene que ver con la autonomía y que pone la decisión en manos de otros. En este caso en específico, si nosotros revisamos el proyecto y si nosotros pensamos que la razón de haber descartado otros intereses y derecho a la vida al nasciturus ha sido precisamente privilegiar la autonomía, hay una pregunta necesaria que tenemos que hacernos. ¿Por qué el representante legal, en el caso de la mujer interdicta, puede decidir por ella, no solo en la primera causal, en que uno podría entenderlo, el punto de vista de preservar su vida, sino las otras 2? En otras palabras, ¿por qué el representante legal de la mujer interdicta puede decidir el aborto en el caso del hijo no viable y decidir el aborto en el caso del hijo producto de la violación? Porque el representante
es el que va a considerarlo supererogatorio para sí mismo, porque ella está interdicta, es decir, no tiene conciencia de su actuar. Si tuviera cierta conciencia, probablemente se pediría su concurso, pero si estamos considerando que está interdicta, está totalmente privada de la posibilidad de decidir. ¿Por qué el representante es el que determina lo supererogatorio? ¿Por qué el representante tiene una capacidad de disposición de la vida de ese hijo si no es el que está involucrado en la situación del embarazo? Porque representa sus derechos, pero parte de sus derechos es la elección libre. ¿Cómo puedo yo reemplazar la elección libre en una situación como esta? En el caso 1 podría perfectamente hacerlo en aras de proteger la vida de la mujer, pero en los otros dos efectivamente no se entiende. Nosotros consideramos que la vida humana merece el esfuerzo de procurar armonizarla con otros derechos. Efectivamente, como se ha dicho, y así lo compartimos, el derecho a la vida no es un derecho absoluto y, en consecuencia, nadie pretende aquí que se viva a toda costa. Pero tampoco se puede entender como derecho absoluto la capacidad, autonomía, decisión y otros. Lo que sí creo yo que tiene un absoluto que se ha omitido intencionalmente, es el hecho de que, en definitiva, la vida humana goza de una especial dignidad. Para algunos, desde el punto de vista de sus creencias, esa dignidad tendrá que ver con la creación. Pero muchos no comparten esa interpretación. Entonces, ¿la dignidad de dónde procede? Si no viene de una creación, porque no compartimos ese criterio. Bueno, el concepto de dignidad humana, en otras palabras, el respeto que todo ser humano merece por ser humano, no por sus méritos, no por sus posibilidades de sobrevida, no por sus condiciones, no de por quién es hijo, etcétera, procede, para quienes no consideran la tesis 1, del consenso universal, de haber decidido todos en conjunto que la vida humana merece un trato digno, específicamente porque el ser humano es tal y porque es una criatura racional, aunque no fuera nunca capaz de racionalizar, porque es una criatura racional en su esencia, porque parte del ADN humano, si lo pensamos en lo científico, permite que se genere una criatura racional, aunque nunca llegue a ser racional porque haya otro tipo de fallas que así lo impiden. Por cierto, una falla genética letal no transforma el ADN del individuo en un ADN no humano. Solamente significa que hay una composición genética tal que ese individuo no va a poder subsistir fuera del vientre materno. De ese punto de vista, el proyecto toma ciertas decisiones que a nosotros nos parecen cuestionables desde el punto de vista de estimar, por ejemplo, que el proceso de acompañamiento, por cierto, solo creado para estos efectos, porque no hay un proceso de acompañamiento general a todo embarazo con complicaciones y sufrimiento, que por cierto son muchos, no son las 3 causales. Hay muchos embarazos más que generan angustia, desprotección, etc. Curiosamente, este proyecto de acompañamiento, bajo ninguna circunstancia puede significar tratar de convencer o de inducir a la mujer a no abortar. Ya antes se tocó jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán en el sentido de que perfectamente se podía tratar de convencer a la mujer para que siguiera gestando. Convencer no significa presionar, ¿eh? Convencer no significa doblarle la mano a nadie. El médico muchas veces convence a su paciente, ¿no? Lo que no significa desconocer que el paciente tiene consentimiento informado y que tiene derechos y que es una persona autónoma. O sea, no confundamos convencer con presionar. Sin embargo, en países, además del caso alemán mencionado, como en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el caso Casey, que cambió la perspectiva del aborto legal luego del famoso Roe versus Wade en el año 92, consideró que es un interés lo suficientemente relevante la vida humana como para justificar la obligatoriedad de medidas disuasivas de la decisión de abortar, tales como la provisión de información acerca del estado de desarrollo del embrión o feto, la existencia de ayudas privadas o públicas para la gestación y crianza o su entrega en adopción, y la obligatoriedad de un tiempo de espera entre que se brinda la información y se ejecuta el aborto. Los Estados pueden asumir de modo expreso una posición favorable a la promoción de la vida del embrión siempre y cuando esto no represente un obstáculo indebido para el derecho de la madre a abortar antes de la viabilidad fetal fuera del seno materno. Porque además el sistema norteamericano distingue en los distintos trimestres.
Particularmente acá, curiosamente, ¿no es cierto?, siendo que se trata de situaciones trágicas, pero que podrían tener una alternativa, no se permite esta posibilidad. Como digo, no se trata aquí de presionar. La mujer es libre para tomar una decisión, pero sí debiera poder existir la posibilidad de convencerla de lo contrario. Y uno dice, ¿por qué la voy a convencer de lo contrario si la libertad, ¿no es cierto?, es abierta? Y en consecuencia, cada vez que elijo sí, no, hago esto o no lo hago, puedo hacer uso pleno de esa libertad. ¿Por qué vamos a cuestionar una posibilidad y no la otra? Precisamente porque una posibilidad significa la disposición de la vida humana y la otra no. Por eso merecería esa posibilidad, sin que esto significa presiones, ¿no? Y efectivamente eso no sucede. Ahora, siguiendo con los temas que nosotros hemos tratado, es interesante plantearnos, ¿cierto?, desde el punto de vista de este esquema que el proyecto propone de legalización, ¿qué es exactamente lo que aquí encontramos? ¿Qué es lo que está dentro de esta aparente despenalización, que en realidad es una legalización? Efectivamente, la herramienta penal es una herramienta que cuando menos resulta cuestionable frente a las situaciones extremas en que muchas veces las mujeres se ven enfrentadas. Y en consecuencia, muchas de esas situaciones uno podría, con el derecho que ya existe, considerarlas no punibles porque se ha actuado bajo una serie de circunstancias que han limitado la voluntad, que han forzado a la mujer, etcétera. Pero acá, a propósito de esa situación, el legislador no quiso solamente despenalizar el aborto en esas tres causales, sino que quiso generar un sistema prestacional de prestaciones obligatorias que son debidas por las instituciones públicas y privadas. En consecuencia, no solamente se permite el acceso, sino que se fuerza a que exista ese acceso, que exista la decisión y que exista la prestación. En consecuencia, prima siempre, en todo el trayecto del proyecto, este deber de generar la prestación abortiva más que el deber de procurar salvar la vida del que se está gestando en la medida que ello sea posible. Las tres causales tienen en común, como ya lo dije, este descarte sistemático de derechos o de intereses del que está por nacer, sin siquiera ponderarlos y en consecuencia sin siquiera ubicar o identificar las circunstancias en que podría compatibilizarse y armonizarse este interés. Además, este es un proyecto que está marcado por transformar el tema del aborto en un tema exclusivo de la mujer o exclusivo de su representante o incluso exclusivo de la Administración de Justicia, cuando en definitiva se descarta el criterio del representante en la situación específica. Nunca aparece en escena el padre del hijo allí donde debiera operar la figura del padre. Por cierto, estoy descartando la tercera causal por razones obvias, ¿no? En consecuencia, en el hijo que ha generado un riesgo vital de la madre, el padre nunca aparece en escena, tampoco en la segunda causal. Ahora uno podría decir, como de hecho se ha dicho en algunos informes presentados en estos autos, que eso implicaría una demora. O sea, que consultarle al padre genera un retardo. Pero ¿cuál es el problema del retardo si en la causal 1 y 2 se admite la interrupción del embarazo en cualquier tiempo? Y en el caso 3 no opera. Entonces, ¿cuál es el retardo? ¿No? En realidad, se ha descartado también la figura del padre. Esto es una decisión discriminatoria, porque aunque él no tuviera la decisión, sí debiera cuando menos ser consultado, sí debiera cuando menos participar en el proceso, y no participa. Esto a mí me llama bastante la atención si nosotros consideramos que en este proyecto se ha hecho mucho énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, pero los derechos sexuales y reproductivos son derechos sexuales de las personas, no de las mujeres, sino de todos. Y en consecuencia un hombre también debiera poder participar de este punto de vista y, en definitiva, esto no se hace. Si vamos ahora específicamente al tema de las causales, como yo dije al principio, que eran causales abiertas, no eran causales totalmente cerradas, eso genera bastantes problemas. Si analizamos la primera, que establece la admisibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo cuando la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. La verdad es que
los peligros extremos, es decir, las situaciones de embarazo de alto riesgo son pocas, pero las situaciones de eventuales peligros son muchas a través de la situación de embarazo. Una mujer con distintas patologías que vienen de antes o que se evidencian durante el embarazo o son causadas por el embarazo puede tener riesgo de su salud y eventualmente de su vida según cómo esto se trate y se maneje. Otras situaciones son de suyo riesgos vitales de primera línea, como el tema del embarazo ectópico, por ejemplo, tubario, ¿no? En consecuencia, solamente hablar del tema del riesgo o peligro para la vida es un tema que deja la situación abierta. Y además esto significa otra cosa que también es importante. Si de lo que se trata es que en definitiva el embarazo no genere la pérdida de la vida materna por no haber podido interrumpir ese embarazo, o sea, si ese es el propósito, entonces ¿por qué no procurar que en definitiva el tema del embarazo se maneje revisando la situación de la madre y el hijo y en consecuencia interviniendo cuando esto sea estrictamente necesario? Porque hay embarazos en que puede estar en riesgo la vida de la madre y la vida del hijo que se pueden manejar de otra manera, no interrumpiendo el embarazo. Esto uno podría pensar y decir, bueno, el médico naturalmente lo podría hacer, pero el problema está en que como el proyecto lo que hace es privilegiar, en definitiva, esta decisión de la madre pensando en la interrupción, no pensando en la posibilidad de poder conciliar o armonizar los intereses, perfectamente un médico de una visión distinta podría decir yo cumplo con el propósito encomendado por la ley y en consecuencia doy la indicación terapéutica de interrupción porque hay riesgo. Ah, pero es un riesgo inminente, es un riesgo no manejable, no me interesa, no tengo que hacer la distinción de si es un riesgo inminente o no manejable. Pregunta importante, ¿esta causal es lo mismo que la interrupción del embarazo justificada por el deber médico, esta que se hacía referencia antes y que, por cierto, interesante de decir, se aplica en Chile e incluso tiene directrices del Ministerio de Salud a propósito de los lineamientos perinatales? O sea, esto existe considerado específicamente por la normativa regulatoria en salud. ¿Qué es lo siguiente? Cuando se produce un embarazo de alto riesgo, del punto de vista del ejercicio de la lex artis, de la praxis médica, el médico puede perfectamente, sin que tenga sanción penal alguna, ni él, ni la mujer, ni ningún interviniente, indicar la intervención del embarazo en situaciones como la que yo mencioné antes, por ejemplo, el embarazo ectópico tubario, ¿no? Y aquí no hay ningún tipo de sanción, porque lo que está haciendo es cumpliendo con su deber médico. ¿Y qué está haciendo? Interrumpir un embarazo que de otra manera va a terminar en la muerte, en este caso incluso de ambos. Desgraciadamente en el caso del embarazo ectópico solo se podrá salvar a uno. Pero ¿cuál es la diferencia con la causal anterior? Que aquí el médico sí considera qué es lo que está pasando con los dos partícipes del embarazo y sí busca la mejor solución de viabilidad fetal en la medida que esto es posible. ¿Siempre va a ser posible? No, no siempre va a ser posible. Pero el médico lo busca desde el punto de vista de la lex artis y así también se lo menciona a la familia que está involucrada en esta situación. Luego, no es cierto que en Chile las mujeres con embarazo de alto riesgo se mueran como consecuencia de que la ley no ha reparado en esta circunstancia o que el derecho las ha abandonado. Pregunta, ¿hay muertes en embarazos de alto riesgo que se pudieran haber evitado? Sí, pero eso no tiene que ver con que haya ley de aborto, tiene que ver con el manejo médico que se hace de esas situaciones y con incorrectas interpretaciones. Le quiero mencionar a su señoría excelentísima un caso que sucedió en Chile hace unos años atrás sobre esto. Hace más o menos no me acuerdo exactamente cuándo, pero era ministro de Salud, el ministro Artaza. Siendo él ministro, hubo un caso de una niña que teniendo ya 2 hijos, tuvo un tercer embarazo y este embarazo era un embarazo molar. O sea, se le formó una mola, ¿no? Y esa mola fue capturando al embrión y además iba generando células malignas que empezaron a tomarle los pulmones. O sea, se le iba a desarrollar un cáncer pulmonar, además de que estaba rodeado el embrión y tenía esta niña un abdomen como de un embarazo de 8 meses y tenía 3 o 4 meses de embarazo. Entonces, cuando esta niña consultó, hubo algunos que con intenciones, por cierto, no de salvarle la vida, le dijeron, mire, aquí no se puede hacer nada, así que lo que usted tiene que hacer es mandarle una carta al ministro Artaza pidiéndole abortar.
Le mandó la carta al ministro Artaza, esto fue muy famoso en los medios. Y el ministro Artaza, como era lógico, le contestó: yo no puedo autorizar un aborto porque el aborto está prohibido en Chile. O sea, la manera que usted lo pide, yo no lo puedo autorizar. ¿Y qué es lo que se hizo? Esta niña entonces dijo: bueno, entonces no me queda más que morirme. Entonces, ¿qué se hizo? Se le dio una recomendación lógica que tendría que haberse le dado un principio, es decir, acuda a cualquier servicio médico porque un embarazo de estas características se interrumpe de acuerdo al derecho vigente. Usted no tiene ninguna necesidad de pedirle a ningún ministro que aborte, sino que esta es una interrupción de embarazo. Ese niño ya no va a crecer, ese niño ya no está creciendo y a usted se le va a generar un cáncer pulmonar y se puede interrumpir. Cuento corto, en definitiva se interrumpió ese embarazo, ella no fue presa, el médico no fue preso, esto se hizo en un servicio público. En consecuencia, no es cierto que las mujeres estén destinadas a morirse con embarazos que, en definitiva, ¿no es cierto?, son embarazos de alto riesgo. Que haya negligencia médica es un tema distinto, que por cierto lo hay en distintos frentes, que no es el que estoy mencionando. El segundo caso, el de la situación de inviabilidad. La inviabilidad no está definida médicamente. Lo que están definidos son ciertas patologías que, de presentarse, es muy probable que ocasionan la letalidad del embrión una vez que el embrión deje de estar en el recinto protegido que es el útero de la madre. Luego hay cierto tipo de patologías que pueden generar una muerte muy pronta una vez que se produce el parto, incluso antes de que se termine el parto, como puede ser la anencefalia, por ejemplo. Pero hay otro tipo de patologías, como niños que nacen sin riñones u otros, que son evidentemente incompatibles con la vida, pero pueden generar un tiempo, ¿no es cierto?, que puede ser de semanas, días o meses, en que ese sujeto puede sobrevivir. Haciéndome cargo de lo que ya se ha dicho acá respecto de la problemática grave que tenemos en nuestro país sobre el tema del diagnóstico de estas patologías, quiero plantear una segunda pregunta asociada con el tema de la vida humana y su dignidad. Un sujeto que va a morir, pensemos y supongamos que va a morir, que es seguro que va a morir, sin perjuicio de la problemática del diagnóstico. ¿Significa que esa vida es de menos valor y que en consecuencia lo que esa vida dure nosotros podríamos decidir acortarla? En otras palabras, podríamos decir, ya que se va a morir, ¿por qué esperar a ese proceso si podemos nosotros acortarlo? El hecho de que evidentemente esa situación genera un sufrimiento en la madre, ese sufrimiento, esa entidad de sufrimiento se justifica, se explica o se repara particularmente con el hecho de adelantar la muerte de ese sujeto. ¿O hay alguna posibilidad de reparación que sea distinta en la cual el legislador tendría que haber considerado como alternativa? El tema de la causal 3 es una situación especialmente grave y trágica, porque evidentemente aquí se agregan dos problemas muy graves. Primero, se agrega la situación de que estamos en presencia de una mujer que no ha consentido, sino que ha sido violada, ha sido abusada sexualmente, ni siquiera se expuso al riesgo. Y en segundo lugar, agregado a lo anterior, se produjo un embarazo que no solamente es no deseado, sino que es un embarazo que ella obviamente repudia. Aquí tenemos un niño sano. En consecuencia, no es una situación de adelantar una muerte que vendrá o de un riesgo vital para la madre, por lo menos como está así considerado del punto de vista de estas causales. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede con este sujeto que se está gestando? Este sujeto, me parece evidente, creo que no es necesario aclararlo, no es agresor. O sea, aquí no opera la legítima defensa, porque difícilmente podría ser un agresor. En consecuencia, ¿qué es respecto del delito que se ha cometido? ¿Es un tercero neutro? Ya sabemos que no es un agresor como lo es el sujeto, ¿cierto?, que abusó de su madre. ¿No podremos más bien considerar que ese sujeto que se está gestando en tan malas condiciones y después de una situación abusiva como la que estamos mencionando, no es más bien una víctima de la situación? ¿No es suficientemente espantoso ser hijo de una violación? Y si es así, ¿le estamos quitando la vida por hacerle un favor? ¿Esto es un tema humanitario? ¿Le estamos quitando la vida porque estamos compartiendo con él de alguna manera la situación de agresión que su madre vivió, o le estamos quitando la vida porque consideramos que no tenemos por qué obligarla a gestar? Y si no tenemos por qué obligarla a gestar, ¿no habrá alguna solución posible para esa mujer
para que cuando menos espere a la viabilidad fetal, para que ese niño que ya viene al mundo en una situación desmedrada no pierda además su vida como consecuencia de quién es el gestante de este punto de vista. Eso, por cierto, no se consideró. Pueden considerarse estas causales compatibles con el mandato del legislador de proteger la vida. Sobre esto quisiera, Su Señoría Excelentísima, decir que en este tema del mandato a proteger la vida, como así en varios tratados internacionales que se han mencionado durante las audiencias públicas, en los informes, etcétera, se ha producido una cosa que creo que es importante destacar, porque muchas de estas situaciones se han mostrado como situaciones de interpretación progresiva. Pero a mi entender, varias de ellas, más bien nosotros tenemos que entenderlas como deconstrucciones de los términos reales. En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? Yo puedo dotar de contenido el tema de la protección de la vida y decir esto podría significar esto, esto otro, etcétera. Puedo decir esto refiere a los embriones in vitro, esto refiere a esta situación, etcétera. Yo puedo dotar de contenido. Como lo ha hecho Su Señoría Excelentísima, por ejemplo, en temas como la protección de la salud, a propósito de la salud privada, en que ha dotado de contenido el tema de la libre elección. Pero podrá significar la protección de la vida un término que dotarlo de contenido signifique que uno decida como legislador poner término a ciertas vidas y en consecuencia considerar su escaso o nulo valor. Podrá llegar hasta ese punto la laxitud interpretativa sobre la protección de la vida. Recordando lo que ha dicho Su Señoría Excelentísima en la sentencia 740, el individuo de la especie humana se hace acreedor a la protección del derecho y no podría simplemente ser subsumido en otra entidad, ni menos manipulado, sin afectar la dignidad sustancial de la que ya goza en cuanto persona. De ese punto de vista, tres causales en que la desprotección del nasciturus es evidente, ¿no? Es evidente y drástica, no es una posibilidad, sino que es la posibilidad que se ha planteado. Y en una situación prestacional como la que aquí se contempla, en que incluso no puede disuadirse a la mujer de abortar, sino que todo está orientado a que efectivamente aborte, considerar que en ese ámbito, en ese escenario, el legislador está mínimamente cumpliendo con el deber de proteger la vida, a mí me parece que va mucho más allá de la interpretación y que en definitiva es una deconstrucción del término. O sea, es transformar un término que quería decir A en un término que hoy quiere decir Z. Proteger va a significar, en definitiva, desproteger cuando yo, legislador, así lo considere. En materia constitucional, como es obvio, y no solo en materia constitucional, sino que en materia internacional incluso, la interpretación de los derechos siempre es a favor de ellos mismos. En consecuencia, solo se tiende a la ampliación, al dotar de riqueza a los derechos, no en ir, ¿no es cierto?, restándoles esta situación. Otro tema sobre el cual quiero referirme unos minutos porque queda poco tiempo, es que este proyecto además genera una serie de discriminaciones importantes. El 19, número 2 de la Constitución asegura la igualdad ante la ley y de ello derivan muchas cosas, entre ellas la prohibición de discriminación arbitraria, y la discriminación arbitraria está definida en la ley Zamudio con una serie de detalles y razones por las cuales se discrimina arbitrariamente a los sujetos. La ley Zamudio no es perfecta, pero es una ley interesante desde el punto de vista conceptual. Si nosotros analizamos esa terminología que está en una ley desarrollada, pero sobre todo analizamos el núcleo de la garantía, nosotros podemos entender que gran parte de este proyecto incurre en numerosas discriminaciones. Una discriminación central y evidente es que ciertas vidas humanas son disponibles de suyo y que en consecuencia, en la medida que se verifica la causal indicada, esas vidas van a ser directamente disponibles sin necesidad de plantear por el legislador alternativas, sin necesidad de que el legislador pondere, porque aquí no hay ponderación. Las ponderaciones que se hacen son construcciones posteriores, no son el espíritu que tuvo el legislador. Y en definitiva se considera que esas vidas no solamente se les priva de la calidad de persona, sino que incluso no son un interés legítimamente protegido, porque son directamente disponibles. Y en consecuencia, si hay riesgo para la vida de la madre,
sin perjuicio de los tiempos en que podría esperarse la intervención, se interviene. Si el hijo se supone y se diagnostica que tiene una enfermedad o patología finalmente letal, se interviene. Y si es producto de una violación, se interviene, y específicamente antes del tiempo de la viabilidad, porque ahí el propósito no es solo la intervención en cuanto a evitar la gestación, sino que en cuanto a evitar que ese sujeto pueda sobrevivir, porque a las 12 o 14 semanas evidentemente no puede sobrevivir. Otro frente importante, Su Señoría Excelentísima, de discriminación de este proyecto es el tema de la objeción de conciencia. Se dice por la señora Presidenta de la República que la objeción de conciencia es un derecho otorgado por el legislador. Eso no es cierto. Lo que el legislador le corresponde es regular condiciones y requisitos para hacer uso de la objeción de conciencia, pero la objeción de conciencia no es una creación del legislador, es un derivado directo de la libertad de conciencia amparado por el 19 número 6 de la Constitución. Ahora, ¿podrá cualquiera de nosotros objetar en conciencia cualquier precepto legal? Por cierto que no. Por eso es que el legislador acota la objeción de conciencia allí donde se puede ejercer. Entonces tenemos que preguntarnos si en una situación tan extrema como la que estamos revisando, que aquí se trata de disponer de la vida humana, no se trata de hacer intervenciones que no me gustan, no se trata de hacer cosas que me pueden resultar desagradables, sino que se trata directamente de intervenir a una mujer para quitarle la vida a un sujeto en gestación. En una situación tan extrema como esta, única en su género, por cierto. Si se le reconoce objeción de conciencia al profesional de la salud, por cierto, no a los no profesionales, esos tienen que practicar el aborto y participar en él si no son profesionales. Pero si se le reconoce a los profesionales la objeción de conciencia habiéndola comunicado oportunamente, etcétera, ¿será posible que en definitiva se diga que este derecho está condicionado a que no haya una urgencia que no se define, como lo decía el profesor Fernández, o a que haya una situación de plazos? ¿No será obligación del sistema sanitario procurar la intervención y no del objetor? Porque si el objetor es el que tiene que, en definitiva, generar la prestación, entonces no se le admite la calidad de objetor. En consecuencia se dice, mire, usted podrá practicar o no la intervención según qué recursos médicos tenemos. Y eso no es una objeción de conciencia en ningún sentido, ¿no? Es, en definitiva, dejarlo sencillamente como una concesión graciosa de la autoridad que no tiene nada que ver con un derecho y que, por cierto, se aleja del artículo 19, número 6, extremadamente. Y, por último, ¿qué es lo que sucede? Y nosotros lo mencionamos en nuestro requerimiento, con el tema de la libertad de asociación y de los cuerpos intermedios. Los cuerpos intermedios son el producto de la libre asociación de los individuos. Y además se les reconoce constitucionalmente la autonomía para desarrollar sus propios fines específicos. Autonomía que particularmente se manifiesta de un modo muy reconocible, que es la posibilidad de que cuando gozan de personalidad jurídica, estos distintos cuerpos, asociaciones, etcétera, se den estatutos. Y esos estatutos son revisados por el Estado a través de la entidad que el Estado designa. En consecuencia, no son solo los estatutos que emanan de mi autonomía, sino que están avalados por el Estado en el sentido que los acepta. Luego, si yo hiciera un estatuto que indica conductas antijurídicas, podría ser objetado ese estatuto por el Ministerio o la entidad que corresponda. Efectivamente no existe, Su Señoría Excelentísima, objeción de conciencia institucional, porque la conciencia es privativa de las personas naturales. Pero sí las instituciones tienen idearios y declaraciones que no son solamente, podríamos decir, un deseo o podríamos decir un romanticismo en que ellas incurren, sino que tiene que ver con el planteamiento que se dan y con su propio plan y programa. En otras palabras, existen para el desarrollo de ese objetivo. Y en definitiva, que el Estado acepte que puedan cumplir sus objetivos y sus tareas de acuerdo a su ideario, significa que el Estado adquiere la obligación de respetar mínimamente ese ideario. Y en consecuencia, como se ha señalado en el escrito, tanto reconocido por legislación como en jurisprudencia extranjera, a una institución cuyo ideario es evidentemente contrario a la intervención de la vida humana al punto de su disposición, o la investigación en seres humanos al punto de la disposición de embriones, por ejemplo, etcétera, porque no es solo el tema del aborto,
difícilmente el Estado la puede forzar a realizar esas intervenciones, porque en definitiva antes ha acogido y aceptado el estatuto y el ideario que esas instituciones tienen. Y la situación que se inicia o se genera a posteriori no hace perder el derecho adquirido a haberme podido regular, en definitiva. Y en consecuencia, ¿quién tiene que procurar la prestación? El sistema, en este caso de salud, y no la institución ser forzada a prestarla. De este punto de vista, su señoría excelentísima, son muchas las garantías vulneradas en este proyecto. Hemos tratado de hacer una panorámica de lo más importante. El desarrollo de los demás está en nuestros escritos, particularmente el tema de los tratados, que no hemos podido detallar, y consideramos que son situaciones y circunstancias suficientemente graves como para que los preceptos impugnados se declaren inconstitucionales y, en definitiva, nosotros procuremos, de este punto de vista, evitar la vulneración de la vida, la igualdad ante la ley y otros derechos constitucionales y, por cierto, mantener el orden constitucional y la supremacía de la Constitución en una materia tan importante para todos los chilenos y las chilenas. Muchas gracias. Gracias a usted. Tal como lo indicamos, vamos a tener un alto de 10 minutos.